Muchachos, buenas tardes. Bienvenidos al video siguiente de Movimiento Circular Uniforme. La idea es que en este nuevo video, creo que ya vamos en el número 8 aproximadamente, veamos unos nuevos conceptos que pertenecen al movimiento circular uniforme. Esos conceptos son el de frecuencia y periodo y cómo se relacionan con los anteriores, por ejemplo, con velocidad angular o con otros conceptos que veremos más adelante como la velocidad lineal. Entonces, comencemos. Entonces, como título podríamos decir que es la frecuencia y el periodo en el MCU, pues abreviatura para nosotros de movimiento circular uniforme. Miremos entonces el primer concepto, que es frecuencia. Entonces, la frecuencia en el movimiento circular uniforme se define como el número de vueltas realizado por una partícula en un tiempo determinado. Entonces vemos que una partícula, que vemos que un objeto que está en movimiento circular uniforme hace cierta cantidad de vueltas en un tiempo determinado, ese parámetro lo podemos relacionar o lo podemos llamar frecuencia. Se utiliza generalmente la letra F para hablar de la frecuencia. Como fórmula matemática, esa frecuencia se puede escribir así, n sobre t, donde este n es el número de vueltas que realiza el objeto que esté en movimiento circular uniforme y lógicamente t es tiempo. Piensen ustedes, muchachos, que pues número de vueltas no es una magnitud del sistema internacional. No podemos decir que hace parte de la longitud o de la masa o del tiempo, de la intensidad lumínica. No es metro, no es segundo, no es kilogramo, no. Por lo tanto, no hace parte, vuelvo y repito, ni de las magnitudes fundamentales ni derivadas del sistema internacional. En esta ecuación, la única que sí hace parte de las magnitudes fundamentales del sistema internacional es el tiempo. Por lo tanto, las unidades comunes de la frecuencia es 1 sobre segundo, que también se puede escribir como segundos a la menos 1, cuando pasamos este segundo del denominador al numerador. Resulta que esta unidad es conocida como Hz, es decir, Hertz, en honor el apellido de una persona que estudió lo relacionado precisamente con las frecuencias de algunos objetos que se presentan o que están en movimiento circular uniforme. Después miraremos más en profundidad el trabajo realizado por este señor. Bueno, entonces la relación, la expresión matemática que más vamos a utilizar nosotros es esta, la frecuencia, que es número de vueltas en la unidad de tiempo. Miremos, por ejemplo, cómo utilizar esa primera expresión. Coloquemos por aquí un ejemplo número 1 y tratemos de relacionar a el segundero de un reloj. Entonces, digamos que el segundero de un reloj realiza un giro completo, una vuelta completa, un giro completo en un tiempo de 60 segundos. Entonces, ¿cómo? Vamos a partir de esa información, vamos a determinar su frecuencia. Bueno, planteemos una solución, tratemos de ver cómo se relaciona esa expresión matemática. Planteemos entonces por acá que tenemos nuestro reloj. Digamos que por aquí está marcando las 12, 3, 6, 9, un reloj de esos tradicionales, con una agujita por acá, más corta,
para dar las horas, una más larga de pronto para dar los minutos, y recuerden que tenemos una delgada para marcar los segundos. Este como tal, esta agujita más delgada, es lo que nosotros llamamos en un reloj de los tradicionales el segundero. ¿Qué tiene en particular ese segundero? Que hace o realiza una sola vuelta en cierta cantidad de tiempo. ¿Cuánto tiempo se demora parar esa vuelta? 60 segundos. Si queremos entonces utilizar la expresión de la frecuencia para el movimiento de este segundero que está en movimiento circular uniforme, basta con que hagamos lo siguiente. Es decir, que la frecuencia es igual a n sobre t, donde n colocaríamos una vuelta, y t 60 segundos. Cuando hacemos esta relación, esta operación matemática, cuando dividimos 1 en 60, nos dice que da un valor de 0.0167, redondeando a 4 cifras. ¿Pero qué unidades tiene? Las unidades de segundos a la menos 1. También podríamos haber encontrado o entregado la respuesta de la siguiente manera. Su frecuencia es de 0.0167 Hz, utilizando la simbología Hz. Miren lo fácil que es utilizar esta expresión. Miremos un segundo ejemplo. Un ejemplo número 2. Recuerden que esos ejemplos están en nuestra guía. En ese ejemplo número 2, si no estoy mal, tenemos un ventilador de techo. No me acuerdo si ese ventilador de techo tenía 3 aspas o tenía 4 aspas, pero pensemos que este señor está girando. Gira este señor. Muchas veces vamos a cierto tipo de locales, ¿sí? Y encontramos un ventilador de techo o ese ventilador que está en nuestra casa a un lado y que pues, básicamente lo que hace es impulsar, darle mayor velocidad al aire para poderlo refrescar. A esos que nos referimos. Vamos entonces a hablar que nuestro ventilador de techo, en nuestro sistema, en nuestro ejercicio, ya en la teoría, dice que está ese ventilador de techo que realiza 150 giros en un minuto. Con esta información vamos a tratar de encontrar su frecuencia de movimiento. Miren que el concepto de frecuencia es muy utilizado, por ejemplo, cuando los médicos relacionan un movimiento que también es muy uniforme, por ejemplo, el latido del corazón. Cuando nos dicen cuál es nuestra frecuencia cardíaca y le dicen a alguien que su frecuencia cardíaca es de 60 latidos por segundo, están diciendo que son 60 veces las que su corazón bombea sangre a través de nuestro cuerpo. Su equivalente al bombeo a 60 veces sería como dar 60 vueltas en un tiempo, en este caso, de, digamos, de un minuto. Entonces, cuando nuestra frecuencia cardíaca es de 60 pulsaciones por minuto, eso nos estarían diciendo, serían 60 vueltas o 60 bombeos en un minuto. Miren que esa es una forma fácil de relacionar y de entender y comprender ese término de frecuencia. Bueno, miremos entonces qué expresión matemática deberíamos utilizar para encontrar la frecuencia de este ventilador de techo.
nuestra expresión matemática entonces dice que la frecuencia es igual a n sobre t. En este caso ya no tenemos una sola vuelta, nuestro ventilador de techo está haciendo 150 vueltas. Recuerden que esto solamente es descriptivo, que estas vueltas no hacen parte de las magnitudes del sistema internacional. Y como es en un minuto, vamos a decir que el tiempo son 60 segundos. Cuando entonces hacemos esta relación, 150 sobre 60, podemos cancelar este 0 con este 0 y hacer la división de 15 de 15 dividido entre 6. Al hacer esa división, resulta que encontramos que el valor es de 2.5. ¿2.5 qué? 2.5 segundos a la menos 1, o podemos decir que la frecuencia es de 2.5 Hz. ¿Qué quiere decir esto? Que alcanza a realizar 2 giros y medio en un tiempo de un solo segundo. Hace 150 vueltas en un minuto, pero logra hacer 2.5 vueltas en un solo segundo. Eso es lo que significa el concepto de frecuencia. Ejemplo, volviendo al ejemplo del corazón. Si nos dijeran que la frecuencia cardíaca de nosotros es de 120 pulsaciones por minuto, si dividimos esos 120 pulsaciones o bombeos en un minuto que tiene 60 segundos, es equivalente a decir 120 sobre 60, 2 pulsaciones cada segundo. Bueno, el otro concepto que les dije que íbamos a revisar se llama periodo. El concepto de periodo básicamente nos describe o nos dice o nos indica el tiempo que se necesita para realizar un giro o vuelta por parte de un objeto en movimiento circular uniforme. Te repito, ¿qué es periodo? Es el tiempo que yo necesito para hacer una vuelta, por ejemplo. Muchas veces se utiliza una T mayúscula para expresar esta variable o este concepto del movimiento circular uniforme. Entonces el periodo, matemáticamente decimos que es T sobre N. Noten que es como lo contrario a la frecuencia, donde T es el tiempo utilizado, digámoslo así, y N es el número de vueltas. Entonces recuerden, básicamente el concepto de periodo es qué tiempo necesito para hacer cierta cantidad de vueltas. Lo más utilizado para el periodo en cuanto a unidades es que como número de vueltas no hace parte de las magnitudes del sistema internacional, pero el tiempo sí, las unidades comunes del periodo son los segundos. ¿Listo? Bueno, entonces para tratar de entender un poco este concepto del periodo, vamos entonces a colocar una especie de ejemplo 3. En este ejemplo 3, vamos a decir que vamos a hallar el periodo del ventilador de techo del ejercicio anterior. Recuerden que teníamos un ventilador de techo que giraba o que gira 150 vueltas, 150 giros o vueltas completas en un tiempo de un minuto.
Eso me arrojó que la frecuencia es de 2.5 Hz. ¿Qué significa este 2.5 Hz? Recuerden que lo dijimos, que realiza 2.5 vueltas en un segundo. Vamos a utilizar esta misma información para tratar de aprender a manejar el modelo matemático del periodo. ¿Qué es periodo? El tiempo que se necesita para hacer cierta cantidad de vueltas. Si revisamos entonces esa expresión, para el periodo podríamos decir lo siguiente. El periodo, cuya expresión matemática es T sobre N, aplicada esa expresión a nuestro ventilador de techo, diríamos que realiza 150 giros o vueltas. Esas vueltas irían en la parte inferior. El ventilador hace 150 vueltas. ¿Qué tiempo gasta para hacer estas 150 vueltas? Realiza ese giro en 1 minuto. 60 segundos. Entonces nuestro periodo basta con que cancelemos este 0 y este 0 y hagamos la división de 6 sobre 15. Cuando hacemos la división 6 sobre 15, nos dice que el resultado es 0.4. ¿0.4 qué? Las unidades entonces del periodo es segundos. ¿Qué nos da como información este periodo? Nos dice que el ventilador tarda 0.4 segundos en realizar una vuelta. Entonces, así como la frecuencia nos dice que logra hacer 2.5 vueltas en un segundo, para hacer una vuelta no necesita sino 0.4 segundos. ¿Quién nos da la información de cuánto se demora en dar una sola vuelta? El periodo. ¿Quién nos da la información de cuántas vueltas se realizan en un solo segundo? La frecuencia. Entonces, la frecuencia y el periodo son parámetros que se utilizan mucho en el movimiento circular uniforme. Están muy relacionadas. ¿Relacionan a quién? Al número de vueltas y al tiempo que se necesita para dicho número de vueltas. Entonces recordemos, la expresión de frecuencia es número de vueltas en cierta cantidad de tiempo. Su relación matemática es n sobre t. Sus unidades, al ser vueltas, no pertenecer a las magnitudes del sistema internacional, no se tiene en cuenta, solamente se tiene en cuenta el tiempo. Por lo tanto, las unidades son 1 sobre segundo, segundos a la menos 1, o comúnmente conocidas como hertz. Recuerden, solamente es contar cuántas vueltas se van a realizar y qué tiempo se utiliza para realizar esas vueltas. En cuanto al concepto del periodo, simplemente busca entender cuánto tiempo necesito, por ejemplo, para hacer una vuelta. Esas dos relaciones, entonces, nuevamente las retomaremos en el siguiente video. Trataremos ya entonces de relacionar frecuencia y periodo con el parámetro que venimos trabajando de la velocidad angular. Muchachos, muchas gracias. No se les olvide ir tomando los apuntes. Esos ejercicios que trabajamos ahorita hacen parte de nuestro material bibliográfico que tenemos acerca del movimiento circular uniforme. Gracias.